Invitamos entonces a la doctora Jennifer Mojica, asesora para la restitución de tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al doctor Luis Carlos Ochoa, asesor del despacho del Superintendente de Notariado y Registro, a la doctora Patricia García, coordinadora del Grupo de Justicia y Paz, al doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de Complexus, al doctor Fernán Bejarano, consultor privado, y al doctor Eduardo Caicedo, notario 45 del Círculo de Bogotá, para que nos acompañen en la mesa principal. Bueno, tal como está previsto, damos inicio a esta segunda mesa redonda o segunda parte de las mesas redondas. Inicialmente daremos la palabra a Patricia y después a María Paula. Pero antes de iniciar la presentación de ellas y continuar tal vez con alguna presentación adicional de los otros dos colegas que estaban en la mesa anterior, y después de escuchar al señor ministro como una pequeña introduccióncita para la animación del diálogo de esta parte, quería compartir con ustedes dos o tres ideas que me han surgido en esta última hora. El tema de la tierra y sobre todo el tema de la situación de la tierra en Colombia, tal como lo hemos visto hoy, de una parte crea una gran esperanza, que es el mismo título que el informe del PNUD sobre el informe del desarrollo humano que han lanzado este día o están lanzando en este momento con el señor presidente, menciona esperanza, ¿no? Sector agrario, algo así, se puede tener esperanza. Y vemos con todas estas leyes, toda esta normatividad, todas estas nuevas orientaciones y perspectivas institucionales de fortalecimiento del Estado, de que hay una comprensión global de la problemática tan compleja, y se entiende esa complejidad y se va camino, digamos, a un actuar colectivo y conjunto. Y eso lo hemos visto en todas las presentaciones de las instituciones y lo hemos empezado a fortalecer en el diálogo de la mesa redonda, que continuamos a seguir. Pero lo que quisiera es enfatizar lo siguiente, que de no tener éxito en los próximos años en este campo, muchas cosas muy complicadas nos pasarán. Si no hay éxito en lo de tierras y en este nuevo ordenamiento, no tendremos éxito en todo el tema de los objetivos del desarrollo humano sostenible que la comunidad internacional está trabajando. Eso queda claro, porque desestabilizará completamente todos esos objetivos y todas esas metas si no tenemos éxito en este campo. Si no tenemos en este campo éxito, no tendremos éxito tampoco en todo el tema de la sostenibilidad de Colombia frente a las exigencias de la sostenibilidad del planeta. Y hablamos del cambio climático, etcétera, y todos los compromisos de cada país. No tendremos éxito ahí tampoco. No tendremos éxitos en el tema de la vinculación con todo el proceso de globalización en marcha, o será muy frágil o muy débil esa globalización. Lo podremos hacer en algunos aspectos o estamentos del sector económico o financiero, pero quedaremos muy rezagados en muchísimos temas, entre otros el vinculado con lo social y población.
No tendremos éxito en la parte de convivencia, ni tampoco el éxito en lo procurado en paz será muy fuerte. Tendremos demasiadas limitaciones. No tendremos éxito tampoco en toda la perspectiva de las inversiones que se requieren en el campo y en todo el desarrollo agropecuario y rural del país y la conexión con lo urbano. No tendremos éxito tampoco en todas las obligaciones que tenemos con las nuevas generaciones y todo lo que ellas requieren en términos de calidad de vida y de bienestar. No tendremos éxito tampoco en términos de la construcción de una sociedad de derechos a fondo. No tendremos éxito en el campo de la modernización del país que está en marcha y que se quiere y que tiene exigencias enormes en todos los sectores. No tendremos éxito tampoco en términos del crecimiento urbano apropiado, porque hay unos vínculos muy fuertes entre lo rural, lo agrario, etcétera, y una conexión estupenda y maravillosa, se tienen que ayudar ambos, y no tendremos éxito tampoco en ese campo. Y también en lo urbano hay problemas de tierra muy grandes. Esto es este gran decálogo, para no seguir ampliándolo, de no éxitos, creo que es preocupante, pero al mismo tiempo yo lo quería resaltar para mostrar el gran compromiso que tenemos, y todos los aquí presentes, y cuando se ha organizado este foro, era para resaltar también eso, porque no se trata de hacer bien la tarea cada uno individualmente, y aparte se trata de conectar ese esfuerzo y ponerle también pasión, porque no basta la racionalidad abstracta o la racionalidad concreta, hay que ponerle también pasión a este asunto cuando se trata de un cambio tan fundamental y cuando se está en medio de la procura de resultados tan sustantivos en aspectos como la tierra. La tierra es el pivote sobre el cual se debe crear esa nueva Colombia, ese nuevo país en un proceso de globalización tan intenso. Quería compartir esta pequeña reflexión que me surgió al escuchar al señor ministro y en los comentarios de la mesa redonda anterior. Doy la palabra para que tú hagas. Buenas tardes, yo soy Patricia García, soy coordinadora del Grupo de Justicia y Paz de la Superintendencia de Notariado y Registro. Considero conveniente precisar que no se puede estigmatizar a la Superintendencia de Notariado y Registro por los informes que han salido con ocasión de los problemas de tierras que hay en el país. Lo que se ha pretendido con las investigaciones que se han hecho a través del grupo, que en este momento, entre comillas, lo denominamos Grupo de Tierras, hasta tanto se constituya legalmente la Superintendencia Delegada para la Restitución, Formalización y Protección. Entonces, nuestro Grupo de Tierras lo que ha pretendido es realizar unas labores investigativas partiendo de los documentos que están en las carpetas antecedentes de cada una de las matrículas, con la finalidad de establecer si existen irregularidades, no solamente a nivel registral, sino de las mismas entidades que expidieron los documentos o los actos administrativos que conforman la tradición de los inmuebles, y con fundamento en esa investigación que se haga, realizar un informe y a partir de este comunicar a los entes de control que se consideran que tengan injerencia en cada una de las situaciones que se encontró. Entonces, de pronto, en cuanto al debate de si somos responsables los notarios y las oficinas de registro, de hecho resultarán algunos funcionarios y algunos notarios que pueden tener implicaciones en las situaciones que se han denunciado, pero no son todos, no se puede generalizar, no se puede estigmatizar a la superintendencia. Para eso nosotros, a través de los informes, lo estamos comunicando a todos los entes de control y serán ellos quienes determinen quiénes tienen responsabilidad en los hechos que se están planteando y si la hay o no la hay, porque la superintendencia tiene competencia administrativa
y no puede entrar a juzgar si existe algún delito o no existe delito. Por eso quiero ser enfática en recalcar que no es ese el propósito es ofrecer transparencia, y en busca de ello hemos procurado hacer esa labor investigativa y lo oficiamos a los entes que se tenga que oficiar. Si nosotros consideramos en el grupo que existe presuntas irregularidades de pronto de un trámite registral, se le comunica control interno disciplinario, o si existe presuntas irregularidades en el otorgamiento de una escritura pública, se le comunica a la superintendencia delegada para notariado, y allí, previa a la investigación pertinente, se determina si hay responsabilidad en el señor notario o en el señor funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. Entonces, es esa la finalidad de las investigaciones que se están haciendo. Es prestar los insumos a las demás entidades que tienen injerencia en el tema de tierras, para que quienes sí tienen competencia para determinar las irregularidades que se puedan encontrar, lo definan así. Muchas gracias. Yo soy María Paula Ordóñez, asesora del Ministro de Agricultura en el tema de tierras. El ministro, ahorita que venga, les va a hablar un poco de la Ley de Desarrollo Rural, que es complementaria obviamente a la Ley de Restitución. Yo les quiero contar un poquito de qué venimos haciendo en el ministerio, pero sobre todo de un caso que se ha vuelto emblemático para el gobierno colombiano, que es el caso de Curvarado y Higuamiandó, del que todos hablamos y algunos sabemos, tenemos algunas referencias, pero creo que muchas personas no tienen claridad en qué es lo que se está haciendo desde el gobierno y cuáles han sido los adelantos que tenemos en este caso. El ministro, cuando llegó, sabía que la Ley de Restitución iba a ser un proceso un poco lento, y él no quería que nos quedáramos esperando hasta que la ley fuera aprobada. Entonces, en el Ministerio y en el INCODER se implementó el plan de choque, que tenía como objeto darle solución administrativa a algunos casos emblemáticos que se escogieron pues entre el Ministerio y el INCODER, y también identificar unas rutas claras para los cuellos de botella que íbamos encontrando en el estudio y análisis de cada uno de estos casos. Las rutas que se escogieron fueron la formalización, la restitución, la ampliación de resguardos indígenas, la constitución de territorios colectivos, los bienes de estupefacientes y bienes del Fondo Nacional Agrario. Ese plan de choque duró 11 meses y se lograron restituir dentro de todas estas líneas aproximadamente 31.000 hectáreas. Ya el plan de choque terminó, pero nos quedaron todas las lecciones aprendidas, que de hecho creo que se van a publicar en un folleto que vamos a sacar en el Ministerio de Agricultura, para poderlo repartir en todas las entidades. A lo largo del día de hoy, todos los panelistas se han referido a la Ley 1448 y a sus bondades. Fernán les acaba de contar un poco cómo va a funcionar el registro, cuál es el papel de la unidad. Entonces yo les voy a contar el caso de Curvarado y Higuamiandó, que creo que es uno de los casos más claros de que cuando el Estado y las entidades del Estado se articulan y trabajan de la mano, los resultados se ven y realmente puede haber una respuesta efectiva a las comunidades que han sido victimizadas y revictimizadas tantas veces, especialmente estas de Curvarado, que son grupos afrodescendientes que tienen una doble condición de víctimas por ser desplazados y por ser comunidades afrodescendientes. Las comunidades de Curvarado, las personas salieron desplazadas entre el 98 y el 2001 por los fuertes enfrentamientos que se dieron en el Urabá antioqueño y en el Urabá chocuano entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares y las guerrillas. En un solo día, en Cacarica salieron 3.000 personas despojadas por los bombardeos que se dieron en esta comunidad. Estas personas se desplazaron paulatinamente, otras fueron resistentes y no salieron de la comunidad, y cuando quisieron retornar a sus comunidades encontraron pues, que han sido despojados ya no solamente por los grupos armados ilegales, sino también por los palmicultores, porque encontraron su territorio totalmente sembrado en palma, cultivos de palma. En el año 2000 se les reconoció el territorio colectivo, se lo hizo el INCODER mediante 2 resoluciones, una para Curvarado que fue la 2424 y la 1729 para Higuamiandó, de un territorio bastante extenso, fueron 100.000 hectáreas, de las cuales cuando las comunidades llegaron encontraron más de 40.000 sembradas con palma. Entonces empezó
como un vía crucis para las comunidades, porque obviamente pues no quiero satanizar a los empresarios, pero en el caso de Curvarado sí hay muchos empresarios de mala fe que no estaban dispuestos a perder la inversión en La Palma, y también de grupos armados, porque el Curvarado y Higuamiandó están en el Urabá antioqueño, que es un corredor estratégico para sacar la droga fuera del país, pero también es un territorio que es una tierra muy fértil, entonces todo lo que cualquier persona siembre, ahí se da. Entonces también hay empresarios de mala fe que no son de Palma, pero que no están dispuestos a ceder, digamos, toda la tierra que han ganado de una u otra manera. En el 2007 el INCODER hizo un trabajo muy importante que fue el del LINDE. El del LINDE, ¿qué significa? Era identificar dentro de las 100.000 hectáreas del territorio colectivo cuáles eran los propietarios o los particulares que habían adquirido legalmente territorios antes de la constitución del territorio colectivo y que por lo tanto tenían derecho a que estos fueran respetados. ¿Qué encontramos en este estudio? Habían personas que, por ejemplo, alegaban legítima propiedad de 10.000 hectáreas por la accesión, cosa que era absurda porque una vez se expidió el Código de Recursos Naturales, se dijo que todas las tierras que llegaran por accesión eran propiedad del Estado colombiano. Pero habían personas y registrados, pues no registradores, pero pues algunas personas les llevaron los títulos y ellos los registraron. Y con base en este concepto del Consejo de Estado pudimos revertirlas. Otras personas falsificaron documentos públicos, otras personas las obligaron a vender sus predios a unos precios irrisorios. Todo esto se logró retrotraer y volver otra vez y devolverle a las comunidades negras el territorio que les correspondía. En el 2009 la Corte Constitucional expidió una tutela, falló una tutela a favor de las comunidades en la que le ordenaba al Estado colombiano, 1, restituirle la tierra a las 100.000 hectáreas a las comunidades del Curvarado y Higuamiandó, y 2, le ordenaba a todos los empresarios que estaban dentro del territorio colectivo cesar cualquier tipo de actividad que estuvieran desarrollando. Esto hasta el día de hoy no se ha cumplido. Siguen empresarios que fueron señalados en la tutela específicamente, siguen haciendo uso indebido del territorio colectivo y estamos buscando la mejor estrategia para poder recuperarlo. Esto digamos que no ha sido fácil porque ese es un territorio, como decía ahorita el ministro, es un territorio al que hay comunidades que ni siquiera la fuerza pública había llegado, o sea, nos tocó abrir con machete, que ellos nos acompañaran y con GPS para lograr llegar a las comunidades. Entonces también es un territorio donde la fuerza pública, por imposibilidades de activos, que no tiene tanta gente que esté allá, no tiene cómo llegar. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo? En el 2010 la Corte Constitucional dictó el auto del 18 de mayo donde le daba la ruta al gobierno nacional, la ruta que debíamos coger para la restitución. Entonces esta ruta es muy clara y decía, ustedes primero tienen que hacer un censo de las comunidades para saber cuál de las personas que están ahí o que no están ahí tienen derecho sobre el territorio colectivo. Este censo lo dividimos en 3 partes, en 3 anillos. El primer anillo fue el que acabamos de terminar y era censar a las personas que se encuentran dentro de la comunidad. El segundo anillo son para personas que están desplazadas pero que están cercanas a la comunidad, que están en Cacarica, en Chigorodó, en Apartado o en Mutatá, que ya están en las cabeceras municipales. Y el tercer anillo son las personas que salieron desplazadas, que se encuentran en zonas como Bogotá o El Cesar o Nariño, que ya salieron de la zona, digamos, en la que habitaban. El primer anillo duró 2 meses y bueno, y como les contaba ahorita fue súper complicado entrar a algunas comunidades, fue un mes que nos tocó estar en terreno, sin agua, no hay servicios públicos, o sea, de verdad uno está 1 mes, pero la gente que ha vivido ahí toda la vida y la gente que resistió a la violencia, uno piensa cómo es posible que hayan personas que hoy en día viven así, no hay colegios, no hay vías de transporte, realmente son situaciones muy precarias. Con el segundo anillo hemos tenido algunas problemáticas porque los desplazados dicen, bueno, nosotros salimos desplazados por la violencia, el gobierno no nos puede obligar a entrar al territorio colectivo. Pero la gente que resistió y que se quedó ahí dice, pues si nosotros nos quedamos y resistimos y este es nuestro territorio que nos van a restituir, los desplazados no pueden pretender que hagamos las actividades desde Antioquia, desde Medellín, desde Chigorodó, si finalmente van a tener que retornar. Entonces estamos tratando de buscar la mejor estrategia de metodología con las comunidades para poder avanzar en el segundo y el tercer anillo.
La Corte también nos ordenó, aparte de hacer eso, hacer la asamblea, hacer unos estatutos para que ellos escojan su representante legal, los consejos menores. En eso estamos trabajando también con todas las comunidades. Estamos haciendo también desde el Ministerio de Agricultura, porque como es un territorio colectivo y todo debe ser por consulta previa, nosotros no podemos imponerles a ellos, bueno, ahora vamos a sembrar plátano, maíz y yuca, sino que tenemos que saber qué es lo que las comunidades quieren, porque finalmente ellos son los que tienen el derecho y para los que tenemos que hacer que sea sostenible, digamos, el retorno el día de mañana.